algunos casos, estamos diciendo que todo lo que hay en este mundo, y particularmente lo que corresponde a nuestras vidas, es producto de un diseñador. Existe en la perfección, en la belleza del universo y muy particularmente en lo que corresponde a nuestras vidas, el efecto del diseño de Dios. Y me ha gustado usar este concepto. Es un diseño ordenado porque tiene un orden. No es como un diseño abstracto de un artista. Es el diseño ordenado proveniente de la sabiduría de quien hizo todas las cosas en orden, pero también es un diseño ordenado en el sentido de que es una orden. Entre nosotros nos ajustemos al diseño original, entonces nosotros vamos a funcionar mejor de acuerdo a la forma en que fuimos creados. Entonces, este es un diseño ordenado original y la educación de los hijos, especialmente en las etapas formativas, Dios lo ha ordenado para que ocurra por parte de los padres en su propio hogar. El placer del aprendizaje es mutuo, pero sin duda es motivado principalmente por quienes están educando. Y esto nos pone a nosotros como padres este punto tan importante para que el cumplimiento del diseño original al educar en casa no sea una pesada carga que incluso parece interminable y difícil, estresante, y pasemos eso a nuestros hijos, sino que veamos que cuando Dios hizo las cosas ordenadamente y las ordenó, no lo hizo con el propósito de angustiarnos, no lo hizo con el propósito de que nosotros sufriéramos. Son otros dioses falsos los que se han presentado como dioses sádicos, dioses que disfrutan de la laceración de aquellos que le quieren honrar a él. Dios tiene pensamientos de bien, de paz y no de mal para darnos el fin que nosotros esperamos. Y hay un placer, hay un gozo en el aprendizaje, no solamente en la educación, pero en el aprendizaje en el hogar. Y esto es motivado y es primeramente iniciado por aquellos que son los padres, que son los que educan. Ahora, vamos a revisar, y quizá hay muchos más, pero vamos a revisar esta tarde 4 móviles del placer. ¿Qué es lo que realmente pudiera traer placer en el aprendizaje en el hogar? Y yo estoy seguro que algunos que ya lo han experimentado estarán de acuerdo conmigo, quizá algunos que lo están haciendo y todavía sienten esto como más carga que placer, les será útil revisar honestamente si estas cosas, estos móviles están presentes, están funcionando en tu casa. Y a fin de que los recordemos fácilmente, estos 4 móviles del placer, los 4 los he ajustado a que comiencen con la letra C. Así es que estas son las 4 C del placer de aprendizaje en el hogar: conocimiento, currículo, cariño y compromiso. Vamos revisando cada una de ellas en particular. Conocimiento. No me estoy refiriendo a que tú como padre o como madre que educas a tus hijos, que estás esperando que ellos aprendan en casa, ¿cuál es tu conocimiento? ¿Cuál es tu nivel docente? ¿Qué tanta capacidad tienes tú y conocimiento para enseñar a tus hijos? ¿Podrás enseñarles álgebra? ¿Podrás explicarles alguna reacción físico-química? No me estoy refiriendo a ese conocimiento y me llama la atención porque vez tras vez cuando algunas personas han considerado educar en el hogar y también platicando con tantas y tantas familias que en este último año han tenido a sus hijos en el hogar, una de sus primeras angustias es: yo no soy maestro, yo no estudié normal, además yo penosamente terminé la secundaria, ¿cómo voy a poder ser maestro o maestra de mis propios hijos? No tengo el conocimiento. Bueno, te voy a decir una cosa, no estamos hablando de ese
conocimiento. Estamos hablando de otro conocimiento. Algo que yo recuerdo que nos decían nuestras abuelitas cuando hablaban de sus hijos, y quizá muchos de ustedes llegaron a escucharlo, quizá hasta lo han dicho, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando hablaban las abuelitas de sus hijos, decían, los hijos son como los dedos de una mano, están en la misma mano, pero cada uno de los dedos es diferente. En el Salmo 139 encontramos estas verdades modernas, diríamos. El Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Esto es importante que nuestros hijos lo conozcan, pero también nosotros y lo entendamos. Cuando dice aquí en tu libro, es en el idioma original que es más básico, diríamos. Esto es lo mismo que el códice. En tu códice estaban escritas todas aquellas cosas. Y vemos una clara referencia en este versículo de la palabra de Dios al ADN. En el embrión está este código, este libro, esta secuencia de información que contiene todos los detalles de cómo va a ser ese individuo físicamente. Y aunque podríamos encontrar individuos que fueran muy similares físicamente, la verdad de la palabra de Dios es que el diseñador del que hemos estado hablando es un diseñador con una capacidad creativa infinita. Y en su diseño, él quiso hacer a cada uno de nosotros en forma única. Cada uno de nuestros hijos es diferente. Como decían las abuelitas, como los dedos en una mano, todos son diferentes. De alguna manera, asimilamos nosotros esta filosofía de que somos iguales. Obviamente hay acepciones, hay sentidos en el que somos iguales en valor delante de Dios. No vale más un hombre que una mujer, un niño que una niña. Vaya, hay muchas otras cosas en las que podríamos decir que somos en ese sentido iguales. Somos amados igual, aunque no sé quién tenga la métrica del amor, pero en todo ese sentido. Pero como individuos, cada uno de nosotros es diferente a los demás. Así nos hizo Dios, no solamente como los dedos de una mano. Dios nos hizo como las estrellas. Dice en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice que una estrella es diferente a otra en gloria. Billones y billones de cuerpos celestes girando en el universo y no hay dos iguales. Así es la capacidad creativa infinita de Dios. Si ni siquiera las íbamos a poder ver todas esas estrellas, ¿por qué no habría hecho Dios algún número como si fueran tortillas y todas iguales, ¿verdad? Y sin embargo, no, Dios hizo cada una de ellas diferente. Así son nuestros hijos. Ese conocimiento debe de estar en nosotros para que esto sea realmente un móvil del placer de educar en casa. Y para esto es necesario que conozcas a tu hijo, que conozcas a tu hija, a cada uno de ellos, si tienes más de uno. Y te des cuenta de que cada uno de ellos es diferente, tiene habilidades diferentes. Esta verdad ha sido ignorada por los sistemas oficiales educativos y sin duda es una de las razones por los fracasos que ha habido en la educación. Porque se presupone que se puede formar un grupo de niños de ciertas edades, 40 niños de edad de 6 a 7 años, ponerlos juntos en un salón y poner delante de ellos un excelente maestro y que todos van a aprender lo mismo al mismo tiempo y en el mismo nivel. Cuando cada uno de ellos es diferente. Y si nosotros no entendemos, si no
reconocemos y en forma práctica, diría, llegamos realmente a conocer a nuestros hijos y a entender sus diferencias. ¿Por qué uno es diferente de otro, de otra? ¿Qué les hace tan particulares en su carácter, a veces en su manera de comunicarse, en su propia manera de aprender? No todos aprendemos de la misma forma, ni a la misma velocidad, ni mantenemos los mismos intereses en los diferentes temas. Todos somos diferentes. Conoce a tu hijo, conoce a tu hija. Hay muchos padres que no conocen a sus hijos. Casi ni los ven algunos de ellos. Ahora con la contingencia se vieron obligados a estar un poquito más de tiempo juntos y en algunos de los casos eso resultó contraproducente. Esperamos que no sea el caso de ninguno de ustedes, pero si aprendemos que todos somos diferentes. Un consejo práctico aquí yo les diría, si tienen más de un hijo, si tienen varios hijos, no fomenten la competencia entre ellos. No salgan ahí al patio y decir, bueno, no podemos salir a la calle, pero aquí en el patio vamos a jugar unas carreritas y ponen una carrera entre tu hijo de 12 años para que corra junto con tu niña de 5. Vaya, ¿por qué haces eso? Si físicamente están tan diferentes, ¿por qué fomentar la competencia? En muchos juegos de aprendizaje en donde se disfruta y se enriquece precisamente porque cada uno de nosotros somos diferentes. La segunda C, el currículum. Y el currículum nos referimos a cuál es el plan de estudios. ¿Qué currículo estás usando? Aún entre los que educan o que han estado educando en casa desde hace algún tiempo, a veces esta es una pregunta común. ¿Qué currículo estás siguiendo? ¿Qué material sigues? ¿Qué programa educativo estás aplicando con tus hijos? Bueno, esa es una pregunta buena y sí hay muchos materiales. Pero realmente, ¿qué es lo que nosotros queremos enseñar a nuestros hijos? Nunca se han puesto a pensar quién diseñó de inicio los programas educativos para la escuela. Son estos programas los que han sido sujetos a las reformas educativas. ¿Quién decide qué incluir o qué excluir? ¿Y para quiénes? ¿Para los niños de 5 años o de 12 o de 15? ¿Y para qué? ¿Para qué se incluyeron cada uno de esos temas en el plan de estudio? Ahora, si tú eres papá o mamá y me escuchas, yo te preguntaría una cosa. ¿Tú te acuerdas de los elementos en los programas educativos de la primaria, la secundaria? Si te los recuerdas y los puedes enlistar, vaya, creo que eres único. Ahora, si los pudieras enlistar o alguien te entregara una lista de todos los temas educativos que tú cursaste en tu educación oficial, ¿podrías recordar de qué se trata cada uno de ellos? O déjame te lo digo de otra manera. Si te pusiéramos ahorita, en este momento, los exámenes finales de tercero de secundaria, tú ahorita los podrías contestar y obtener tu certificado. En la mayoría de los casos, honestamente, tendríamos que decir, ni siquiera me acuerdo qué es lo que vi. Y si me acuerdo qué vi por tema, creo que actualmente ni siquiera podría decir de qué se trata. Y si me ponen un examen, pues va a ser un poquito penoso. Entonces, ¿de qué sirven esos programas? Cuando normalmente todos esos programas están fuertemente, sino que exclusivamente diseñados para el conocimiento académico, para la ciencia, para la tecnología. Y aprendemos un montón de cosas que en la mayoría de los casos nunca en la vida llegamos a utilizar. Nunca. Entonces, ¿por qué usamos tanto tiempo de nuestra vida para aprender eso, para memorizarlo, para entenderlo, para resolver problemas sobre un examen profesional, cuando en realidad en la vida jamás los usamos? ¿Cuál es el currículum? Ese currículum se convierte en una pesada carga para los padres hoy en día que tienen a sus hijos en casa. ¿Sí?
Dice la Escritura, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Los hijos que aprenden la instrucción y la dirección de su padre y de su madre adquieren un señalamiento de gracia, de distinción en el mundo. La instrucción aquí es a los hijos. Oye, hijo mío. Sí. Yo creo que con mucha justicia hoy en día en nuestra sociedad, muchos hijos podrían levantar la mano y decir, yo he querido escuchar la instrucción de mi padre, pero mi padre nunca me habla. Yo he querido apreciar la dirección de mi mamá, pero mi mamá siempre está muy ocupada. Que aunque yo quisiera seguirla, aunque yo quisiera escucharla, está ausente esa instrucción y esa dirección. Y es esa instrucción y esa dirección la que va a distinguirme, aún a distinguirme en medio de la sociedad. No estamos diciendo que se elimine en el aprendizaje en el hogar lo académico, lo científico, lo tecnológico, por supuesto que hay que incluirlo. Lo que sí estamos diciendo es que normalmente cuando alguien habla de educación, de aprendizaje, de escuela, de tener a los hijos educados en casa, lo primero que pensamos es lo académico. Y en el área de lo académico, la mayoría de nosotros nos sentimos muy faltos, que no vamos a poder hacer eso. Pero lo más importante de la educación y del aprendizaje no es lo académico. No estoy diciendo, y tengo que decirlo muchas veces porque he hablado de esto muchas veces, y se me ha acusado, es que ustedes dicen que los hijos no tienen por qué saber leer, ni sumar, ni álgebra, ni biología, ni geografía. No estamos diciendo eso. Todo eso lo tienen que saber. Pero hay cosas más importantes aún, como la formación de carácter en su corazón. ¿Qué le enseñaría un padre allá en los tiempos de Salomón? ¿Qué le enseñaría un padre a su hijo? Dice la escritura que Salomón daba conferencias de botánica, de ciencia, de astronomía. Sin duda le enseñaba a sus hijos. Pero lo importante era que ese padre le enseñara una materia bien importante para su vida. Y esa materia es la vida. Enseñar a vivir. Enseñar a ser honestos, veraces, cumplidos. A hacer las cosas con empeño. Esa es la vida. Eso sí se va a usar toda la vida. Sí, habrá de complementarse sin duda con el cúmulo de conocimientos académicos. En cuanto a lo académico, déjenme les digo que hoy en día lo más importante de la enseñanza académica sin duda se ha reducido a saber dónde encontrar la información y cómo encontrar esa información. Y muchos de nuestros niños son más hábiles con Google que nosotros. ¿Quieres respuestas académicas? ¿Quieres respuestas de ciencia? Están a un clic. Pero ¿cómo vas a hacer que tu hijo esté realmente preparado para la vida? ¿Cuál es tu currículo? Y el currículo importante es la vida. No tienes por qué sentirte encadenado, encadenada a cumplir con un programa educativo. Cuando primero reconocimos que cada uno de nuestros hijos es diferente y cuando vemos que se ha sobreenfatizado algo que es importante, pero no es tan importante. Y aquí yo sé que algunos empezarían a preguntar, y no es el tema de esta conferencia, ¿y qué de la certificación? ¿Cómo van a salir de primaria? ¿Cómo van a tener un certificado de secundaria? Es más sencillo de lo que tú piensas. Hay para hoy, después de más de 30 y tantos años de la educación en el hogar en nuestro México, con las instituciones de la Secretaría de Educación Pública y las dependencias que existen, la certificación es totalmente posible para los hijos que son educados en el hogar.
La tercera C es cariño. Me hubiera gustado mucho más poner amor, ¿verdad? Pero es cierto, nosotros para poder tener un placer en la educación y sobre todo en el aprendizaje de nuestros hijos en la casa, sin duda tenemos que amarles. El amor sí es un sentimiento, sí, pero no es solamente un sentimiento. Gracias a Dios que fuimos dotados con lo que en la escritura se llama afecto natural. Algo que por la extensión de la maldad en los días que estamos viviendo, en algunos casos hasta hay quienes lo han perdido, el afecto natural. El afecto natural de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y no me refiero solamente a estos casos escandalosos donde hay quienes, hijos que asesinan a sus padres, ni esta derecho llaman tan común de las madres que matan a sus hijos en su propio vientre. No, también hay una una falla en el afecto natural, en el amor, cuando los padres ven a sus hijos como una carga. Cuando preferirían mucho más que sus hijos estuvieran el mayor número de horas posibles fuera de su vista, fuera de la casa, en las escuelas. Qué cosa tan terrible haciendo la contingencia sanitaria, porque ahora aquí estamos obligados a estar juntos más tiempo. Pero ¿no crees de veras que si tú amas a alguien, te gustará, disfrutarás, te será placentero pasar el mayor tiempo posible con esa persona si realmente le amas? ¿Amamos a nuestros hijos? Cada uno de ellos es diferente, hemos dicho sí, pero de veras les amamos, los hemos llegado a conocer. ¿Sabes? Va a traer una paz, un gusto, una distinción cuando tu hijo se dé cuenta, tu hija se dé cuenta que tú le consideras único y especial, incomparable si quieres. Creo que muchos de nosotros ni siquiera hemos experimentado eso, pero es traernos a la dimensión, al espejo del mismo creador. Así nos ve Dios, nos ve como únicos, nos ve especiales. Se tomó el detalle Dios para hacerme a mí diferente. ¿Sabes lo que tu hijo o tu hija siente cuando tú le reconoces como alguien único y diferente? Algunas analogías usadas en la Biblia parecen empezar a dejar de tener sentido, como esta en el Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Sí, pero ¿de veras sirve de analogía? ¿De veras vemos hoy en día padres que de veras aman a sus hijos, que se compadecen de sus hijos, que se gozan con sus logros y batallan junto con ellos en sus dificultades? ¿O realmente son solamente algunos extraños que viven en el mismo hogar? Salmo 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pues sí, ahora hay mujeres que así lo hacen, pero dice aquí: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Este móvil para el placer de educar en el hogar es necesario si no amamos a nuestros hijos, si no estamos ahí para reconocerles como una maravilla única a cada uno de ellos. Entonces, va a ser difícil que lo disfrutemos. Cada uno de nosotros es diferente y amamos esas diferencias. No criticamos esas diferencias, no nos angustiamos por esas diferencias. Y muchos padres a veces vienen con nosotros y nos dicen: es que mi hijo ya tiene 7 años y todavía no sabe leer. ¿Y eso qué? No, es que a los 6 años debería ya leer. ¿Y quién dijo que a los 6 años tiene que leer? Mi hija mayor aprendió a leer a los 4 años. Déjenme presumo un poco. Pero hay otros hijos que aprenden a leer a los 8. ¿Quién dijo que tenían que aprender o que tenían que saber
a cierta edad o a cierto nivel o en cierto grado. Eso es estandarización, eso es ir en contra de la primera C, el conocimiento claro de que cada uno de ellos es diferente. Y eso nos angustia. Y viene papá y mamá a veces decir, no, ya ojalá que ya puedan los hijos regresar a la escuela porque vamos muy atrasados con respecto a qué o con respecto a quién. Te sorprendería saber que tus hijos en este último año avanzaron más en muchas cosas que si hubieran estado en la escuela no lo hubieran avanzado. Ay, quizás se quedaron atrás en otras, sí, ¿sabes por qué? Porque son burros, no, porque son diferentes. Y porque quizá les ha faltado esa dirección y ese aprecio de la situación de que son diferentes. Les ha faltado ese amor, ese cariño de decir, yo te veo como una joya hecha por Dios, hecho a mano por Dios. Y eres diferente a los demás y voy a conocer tus fortalezas y voy a reconocer junto contigo tus debilidades y voy a darme cuenta que a ti te encantan las matemáticas, pero que no te gusta para nada la geografía. Y voy a ayudarte a que vayas adelante en ellas de alguna mejor manera. Voy a hacerte un traje a la medida de tu educación y así vamos a encontrar mucho más tranquilidad. No tenemos que estresarnos porque tengamos que cumplir con un calendario educativo, ni siquiera con un horario diario. La vida nos lleva muchas veces a no poder cumplir con horarios, pero esa es la vida verdadera. Es la educación en el hogar y el aprendizaje cuando tenemos que suspender algo que estamos haciendo en nuestro programa de educación para pasarnos a la educación vivencial. Hay educación programada y hay educación vivencial. ¿Quieren saber cuál es la más efectiva? Sin duda la vivencial, sin ninguna duda. Cuando el niño aprende, cuando sale del momento de la vida que estamos viviendo en ese momento. Cuando la niña está ayudando a mamá en la cocina y pregunta por qué sale humo de la sopa de arroz. No es humo, mija. Es vapor. ¿Y qué es el vapor? Y esa lección en la cocina, viendo el sartén humear, nunca se le va a olvidar. Mucho más efectivo que cuando lleven a la semana 45 en la clase de física y les enseñen cuál es el punto de ebullición del agua. Eso se lo puedes enseñar ahí. Esa es la educación vivencial. Se necesita paciencia, se necesita cariño, se necesita amor. Ese es uno de los móviles para que de verdaderamente estemos disfrutando de ese placer de ver a nuestros hijos aprender. ¿Quién sería la persona que vio los primeros pasos de tu hijo o de tu hija? Después de quizá algunas caídas, verle tambaleándose a sus manitas extendidas, buscando algún soporte y empezar a dar sus primeros pasos. Tristemente, eso lo vio en algunos casos la empleada de una guardería y no la madre. ¿Qué oídos fueron los primeros que escucharon las palabras de tu hijo o hija, recorrer una página y reconocer palabras y empezar a leerlas, sus primeras frases leídas, las primeras oraciones conjuntas? ¿Eso quién lo vio? ¿Un profesor a quien le pagan? ¿Sabes? Puedes encontrar centros educativos en donde se reconoce la individualidad de cada alumno. Normalmente son muy caros, pero nunca vas a encontrar un centro educativo en donde además de reconocer la individualidad de tu hijo, le amen. Ese centro educativo, ese centro de aprendizaje se llama hogar, en donde se le reconoce su individualidad y se le ama de verdad.
y ninguna cantidad de dinero lo puede pagar. La última C es compromiso. El Señor Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquí a lo que nos referimos es, no creo que estoy hablando cosas muy nuevas. Y quizá en estos mismos temas tú mismo has recordado al estar escuchando muchos otros pasajes de las Escrituras que precisamente dicen lo que hemos expuesto. Sabes, pienso que en la mayoría de los casos no es falta de conocimiento. Tendríamos como padres tener que regresar a los mismos conceptos de los que hablamos al principio. Hemos escuchado las palabras, se nos han enseñado, pero no las hemos aprendido al punto de ponerlas por obra. No hay un compromiso con lo que ya sabemos. No hay un compromiso de vida con el diseño ordenado y ordenado por Dios. Y seguimos viendo a la palabra de Dios como conceptos bonitos, quizá filosóficos, quizá poéticos, interesantes, y algo en nuestra mente nos sigue diciendo, pues sí está bien bonito, pero eso no es para mí. Porque tu nivel de compromiso con el diseño ordenado de Dios es muy bajo. Ahora, déjame, aprovecho y te digo que ese diseño ordenado no es nada más para educar a tus hijos en casa. No es nada más para que tú cumplas con este privilegio, con este deleite y con esta responsabilidad de formar a tus hijos. Es para todas las áreas de la vida. Es para tu matrimonio. Es para todo y principalmente entender no solamente la relación con tu esposa, no solamente la relación con tus hijos, sino primordialmente la relación con tu Dios. Y no es el mensaje de una religión. Es el mensaje de Dios que desde el principio, más que una religión, ha buscado una relación personal con cada uno de nosotros. Y Él se encargó de diseñar el único plan que existe para traer al ser humano de regreso con su Creador. Y ese diseño se llama Jesucristo. Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para darnos una vida diferente. ¿Cuántas veces lo has escuchado? La pregunta es, ¿lo has aprendido? ¿Está tu vida puesta en esto? ¿Cuál es el nivel de compromiso con estos principios? Sí, para educar en el hogar. Sí, para ver los logros y disfrutar los logros de tus hijos cuando van aprendiendo. Pero también, y más importantemente, para tu relación con Dios. Cuando estos elementos existen y son puestos realmente en práctica, cuando nuestro nivel de compromiso con el diseño ordenado de Dios es total, no es una opción, no es que me obligó la pandemia, es que esto es lo que Dios quiere que yo esté haciendo. Entonces podemos encontrar que Dios no se equivoca y que Dios no hizo las cosas para arruinarnos o hacernos la vida de cuadritos. Lo hizo precisamente para que lo disfrutáramos. Descendió lluvia y vinieron ríos y vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Tienen ustedes alguna idea de cuál es el nivel de hogares destruidos entre los que se llaman cristianos? Y si ese es el nivel actual, ¿tienen ustedes una idea de cuál será el porcentaje de hogares destruidos de la siguiente generación? ¿Cuál es la solución? La solución no es un método. La solución no es una religión. La solución es ese diseñador que nos ama y nos instruye para todas las áreas de nuestra vida. Él se llama Jesucristo y Él nos ha dado sus palabras. Y cuando las ponemos por obra, tenemos los resultados y es verdaderamente gozo. Nuevamente, muchas gracias por la atención a esta presentación y si seguiremos aquí unos minutos por si hay algunas preguntas o comentarios.
buenas tardes. Mire, al principio dijo el hermano que era un diseño original. Entonces, mi pregunta son dos. Entonces, diría que educar en el hogar es un mandato. Y si es sí, entonces, ¿por qué eso no se enseña en las iglesias? Gracias. Gracias, hermana. Gracias. Sí. Adelante, hermano. Sí, puedo contestar contundentemente la primera parte de la pregunta. Definitivamente es un mandato. Definitivamente esto es algo que nos viene de Dios. A veces decimos la educación tradicional, la educación que llamamos tradicional tendrá un poquito más de 100 años, 120 años. Antes las familias estaban en casa y los hijos eran educados en casa. Son los padres los que van a dar la formación a los hijos. En algunos regímenes y quizá aún en nuestro país se considera, y a mí me da tristeza este término porque me parece que no es cierto, se considera que hay una pugna, una lucha por quién puede tener el derecho de formar a la siguiente generación. Y lo que me molesta de la frase es que yo veo que muchos padres nunca están peleando. Ellos les parece perfecto que sean los filósofos, los psicólogos, las religiones de este mundo las que formen el carácter, el pensamiento y las convicciones. Pero eso no fue el diseño original de Dios. El diseño original de Dios es que los padres eduquen, que los padres tomen ese privilegio de la formación de sus hijos. Si esto es así, lo vemos claramente en las escrituras. Sí, el Deuteronomio capítulo 6 es un mandato de parte de Dios que todo el tiempo papá y mamá estén enseñando a sus hijos, usen de pizarrón los dinteles de las puertas y las paredes para enseñarles a sus hijos, ¿sí? Y que nos dice en la carta de los Efesios que nosotros debemos instruir y formar a nuestros hijos. Es un mandato. La otra parte de la pregunta es complicada responderla. ¿Por qué las iglesias no lo enseñan? Si tenemos la misma Biblia, si vivimos en este mundo en donde vez tras vez vemos por una parte claro lo que enseña la palabra de Dios y por el otro lado vemos los fracasos de la formación de nuestros hijos y vemos cómo aquellos jovencitos, hijos de cristianos, de familias cristianas, que toda su vida han asistido a las iglesias, al llegar a la preparatoria y a la universidad, un gran porcentaje de ellos niega la fe y insistimos en que sigan siendo formados por el gobierno. ¿Por qué las iglesias no levantan la voz para decir, esto no solamente es un fracaso, no solamente lo vamos a parar, sino que vamos a regresar al diseño original? No sé por qué no lo hacen, pero es una pregunta excelente. Habría que preguntárselo en cada caso. Bueno, nosotros nada más queremos dar gracias a Dios y ahorita que tuvimos la oportunidad de conectarnos a escuchar la conferencia de nuestro hermano Josué, pues queremos primero darle gracias a Dios por este tiempo, saludar a nuestro hermano Josué, que no sé si nos está viendo aquí en la pantalla, no veo mi pantalla. Y bueno, nada más, no es pregunta, sino no tratando tampoco de contestar lo que dijo la hermana, pero yo creo que a mí me queda claro que ¿por qué no enseñan esto en las iglesias? Yo tomaría solamente el comentario del hermano Josué, que tiene que ver con el nivel de compromiso. Si el nivel de compromiso es bajo, pues yo creo que esa sería una explicación del por qué las familias y las iglesias pues no toman el mandato de Dios y lo llevan a cabo. Yo creo que esa sería parte de la respuesta que yo considero que, y de lo que hemos visto en las familias y en las iglesias, que está sucediendo
y que a pesar de lo que está pasando ahorita con esta situación de la pandemia, aún así la iglesia no considera la instrucción en casa como la mejor forma de que los hijos estén con nosotros formados de parte de Dios. Aún así, creo que hay muchos hermanos que no lo han estado considerando y bueno, pero sí tiene que ver mucho la enseñanza que reciben en las iglesias. Solamente era mi comentario, hermano. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Hermano Josué, si tiene algo que decir respecto al comentario. No, sí, estoy de acuerdo. Por ahí vi escritos otros comentarios que creo que sí debemos hacerlos. Cada vez hay más iglesias que sí enseñan los principios de la palabra de Dios para la educación en el hogar. Gracias a Dios por ese nivel de compromiso que ha llegado a muchas iglesias. Yo creo no es justo nomás englobar lo negativo. Hay muchas iglesias que sí están llegando a eso. Hay iglesias que han reconocido el privilegio y la responsabilidad es de los padres. No es ni siquiera de la escuela dominical, es de los padres en su hogar. Y gracias a Dios por estos líderes y por estas iglesias que regresan al diseño original de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos, que tenga alguna pregunta? Quisiera, hermano Josué, hacerle una pregunta, una inquietud. Muchas veces, educando en casa, ha habido o se presenta normalmente que a veces los hijos pues no quieren estudiar, no quieren leer la Biblia, no quieren, por esta cuestión que dicen, ¿no? A veces nosotros tenemos en mente de, a ver, ven, te vas a sentar y vamos a trabajar, vamos hoy a orar y vamos a leer la Biblia o vamos a estudiar tal materia, ¿no? ¿Cómo logramos que nuestros hijos realmente también disfruten el aprender, que realmente día a día ellos vean ese aprendizaje como algo que disfruten, ¿no? Que sea algo bueno para ellos? Claro. Sí, yo creo que la respuesta está mucho en reconocer la individualidad de cada uno y que cada uno es diferente y que habrá cosas con las que batallan más. A veces no es tanto batallar, es también su propia naturaleza, cierta rebeldía o rechazo a seguir alguna instrucción. Y debemos aprender a reconocer la diferencia entre lo que es una rebeldía a lo que es una dificultad. No siempre es dificultad, a veces es rebeldía. Una de las cosas que mi esposa más que yo hacía es dosificar esas áreas de dificultad, cuando se trata de dificultad. Quizá hasta cuando hay algo de rebeldía, ¿verdad? Es decir, oye, no, batallo para que el niño o la niña termine una página de tal asignatura. Nosotros hemos acostumbrado que nuestros hijos hagan su propia transcripción de la Biblia y les ponemos de meta diaria que transcriban el mismo número de versículos que su edad. Si tiene 5 años, transcribe 5 versículos. A veces eso es una tarea titánica para un niño de 5 años. Pues quizá habría que considerar dosificar eso, es decir, bueno, vamos a hacerlo a 3. Hay otros que pueden hacer más. Luego hay que motivarlos. Cuando los llegamos a conocer, vemos formas, digamos, muy productivas de motivarlos. No recomendamos que les diga, te voy a dar un dulce por cada página que terminas en esta materia o por cada versículo que transcribes. Pero bueno, aquí me voy a revelar un poquito lo viejo que soy, pero recuerdo a uno de mis hijos que él tenía una pasión por los tomos de la enciclopedia. A él le encantaba poder tomar uno de esos grandes libros y abrirlo y ver las fotos, ya cuando podía leer, ya cuando podría buscar específicamente algo. Pero de niño, simple y sencillamente tomar estos tomos de la enciclopedia, para él era un deleite. Entonces, la enciclopedia se convirtió en el premio, la motivación. Decimos, bueno, ya sé que no te gustan mucho las matemáticas, pero vas a terminar estos ejercicios y cuando acabes te puedo prestar uno de los tomos de la enciclopedia. Y eso era suficiente para que él pusiera más entusiasmo en lo que estaba haciendo.
pero lo que estoy diciendo no va a poder ser posible si realmente no conocemos a nuestros hijos. Ahora, no tiene que ser necesariamente algo relacionado con la educación, simple y sencillamente tener un receso de 10, 15 minutos con la pelota en el patio, y no querer encajonarnos todo a un cierto horario, ¿verdad? Es decir, bueno, si la atención del niño es solamente por 15 minutos, por 20 minutos en algo sentado, pues que esté ahí 15, 20 minutos y luego darle este tiempo de refrigerio, de descanso, de juego o de alguna cosa que le puede resultar atractiva. Muchas gracias, hermano. Pues, ¿alguien más, hermanos, tendrá alguna otra pregunta, alguna inquietud? Adelante, hermana. Puede desactivar su micrófono. Gracias. Buenas tardes a todos, hermanos. Bueno, pues yo tengo una duda. Tengo 3 hermosos hijos y tengo otros 3 hermosos hijos que no nacieron de mi vientre, pero están en mi corazón, o sea, son 6. Pero con los 3 hijos de mi esposo, con el más chiquito, estoy batallando un poco con la atención. He hablado mucho con él, oro con él, oramos juntos, le bendecimos, pero se distrae tan fácilmente que cuando me doy vuelta ya se paró y ya está haciendo otra cosa, entonces se tarda mucho. No sé si tengan algún consejo práctico. Número 1. El número 2. Yo como autoridad, cuando no está mi esposo, ¿yo puedo usar con él también la vara de la corrección? ¿O cómo le hago? Sí. Porque con ellos no la uso. Bueno, ya ni con mis hijos, ya están grandes, pero con el más chiquito que tiene 10 años, creo yo que la palabra dice que se debe usar, pero bueno, mi esposo me ha dicho que no. ¿Qué hago? Sí. Gracias, hermana. Adelante, hermano Josué. Sí. Definitivamente siento que sería mucho mejor que mi esposa contestara, mantener más tiempo con atención. Eso es innegable. Y yo creo que sin duda es un efecto de las pantallas, de la tecnología que trae a los niños, trae a los jóvenes un cambio constante. No tienen por qué abrir un libro y pasarse siquiera media hora leyendo un libro. No lo hacen. Están acostumbrados a un mundo que está completamente cambiando minuto a minuto. Y como decía hace un momento, hermana, hay que reconocer lo que es rebelión y lo que es realmente incapacidad. Todos nosotros tenemos un tiempo de atención. Todos ustedes que hicieron el favor de escucharme en esta conferencia, sin duda en algún momento batallan para seguir poniendo atención a lo que estábamos diciendo. Nadie puede realmente poner atención por una hora a una misma cosa. Es muy complicado. Rápido vamos a distraernos y es vamos a llamarle así, es una incapacidad real. No es que no quiera, es que batallo, o sea, realmente no tengo esa capacidad, no la he ejercitado como para aumentar mi tiempo de atención. Sí, como padres es bueno que nosotros vamos ayudando a nuestros hijos a que expandan ese tiempo de atención, tanto cuando se trata de una debilidad, una incapacidad, y más aún cuando se trata de una rebelión, de una desobediencia. ¿Sí? Porque nosotros podemos darnos cuenta cuando le pedimos al niño o a la niña que haga algo y deliberadamente en 5 segundos ya está distraída. No es posible que sea tan corto su tiempo de atención, más bien es un asunto de rebeldía. Si nosotros, bueno, una cosa que yo digo por mí mismo, digo, mi esposa tendría quizá más sugerencias, pero a veces la solución también está en nosotros mismos y el problema también está en nosotros mismos. Requiere tiempo sentarnos con ellos y estar y decir, aquí voy a estar contigo y vamos a ir a través de esto juntos y ir casi, diría yo, segundo a segundo hasta que completemos
no sé, 5 minutos, 10 minutos de estar en la misma actividad. A nosotros nos parece muy cómodo decirle a nuestros hijos, a ver, siéntate en esa mesa, aquí están estas hojas y ponte a trabajar estas páginas o haz esta transcripción o cumple esto y por favor no me molestes en los próximos 10 minutos. Y luego nos enojamos si se levantó y se paró y se puso a jugar o quiere aclarar algo y es porque nosotros tampoco queremos pasar el tiempo que se requiere con ellos. Y si se trata de una, digamos, incapacidad para aumentar su tiempo de atención, expandirlo, entonces necesitamos ayudarles y ir poco a poco. Es como un ejercicio. Cuando hay rebeldía, cuando hay desobediencia, es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos que la desobediencia trae consecuencias desagradables. Lo hacemos en amor, lo hacemos de una forma controlada, lo hacemos de una forma privada, y traemos esta disciplina a nuestros hijos. La responsabilidad de la formación y de la enseñanza es del padre y no tiene que ver la cuestión biológica o no biológica. Tenemos también hijos adoptivos y cuando hemos adoptado, cuando hemos recibido a alguien como nuestro hijo, tenemos esa responsabilidad. Es la responsabilidad de papá y la ayudante es mamá, no es al revés. No es que papá va a llegar del trabajo a ayudarle a la mamá en la labor. No, en la ausencia del papá, la representación del responsable es mamá y en todos los sentidos debe ser claro para los hijos que ella tiene el disfrute, la responsabilidad, el privilegio cuando papá está ausente. Habrá casos en donde podemos reservar la aplicación de la disciplina al momento en que llegue papá. No es la preferencia especialmente en niños pequeños. El niño pequeño, entre más pequeño, tiene que hacer una relación muy rápida y muy estrecha entre lo que es desobediencia y disciplina. No es muy fácil con un niño de 4 años decirle, ¿te acuerdas que ayer esto? No, él, para empezar, no va a querer acordarse y no entiende esa relación después de tanto tiempo. Entre más grandes son los niños, pueden entender podemos pasar un poquito más de tiempo entre la desobediencia y la disciplina. Quizá un niño de 10 años puede entenderlo claramente. Pero respondiendo a la pregunta es esto. Habría que ser claro con papá, que papá sí está dando, él, no yo, sino él está dando, está delegando esta responsabilidad con mamá en ese caso particular. Estoy viendo que ahí está mi esposa y como dije antes, yo creo que ella tiene también algunas cosas que compartir al respecto. Si abre su micrófono. Adelante, hermana, ¿puede abrir su micrófono? Ay, bueno, muy buenas tardes. Pues no, yo creo que ya lo que respondió mi esposo es bastante bueno. Sí, nosotros pues volvimos a comenzar ahora con los niños que tenemos en acogimiento y probable adopción. Pero como que hemos reconocido aún más lo que es importante, ¿verdad? Estamos mucho más convencidos que con nuestros propios hijos que lo académico es secundario, y que lo más importante pues es su carácter y sobre todo la obediencia, porque estamos convencidos que si no aprenden a obedecer a papá y a mamá, va a ser muy difícil que obedezcan a Dios. Y nos hemos abocado a enseñarles esto y es bastante difícil porque pues hay situaciones, ¿verdad? Mi hermana mencionaba específicamente su déficit de atención. Muchas veces hay que buscar la manera de que se vaya extendiendo eso poco a poco, quizá hasta por minutos, de decir, hoy me vas a poner atención a esto por 3 minutos y luego mañana 4 y luego pasado mañana 5, ir extendiendo su tiempo de atención.
Pues una sugerencia que me ha resultado bastante bien o que nos ha resultado bastante bien a nosotros es el poder entrenarlos, o sea, pasar un tiempo de entrenamiento en casa para que, por ejemplo, nosotros experimentamos que los niños no venían acostumbrados a sentarse a una reunión pues de la iglesia, ¿verdad? No sabían lo que era estar sentados quietecitos, escuchando toda una predicación de 1 hora y aparte, pues quizá 1 hora de canto y estar participando activamente. Y pues fuimos notando mejorías y ya después de tiempo pues se logró en ellos, aun cuando sentimos que eran o que venían con una discapacidad para hacerlo, no sé si así se dice, pero que no eran muy atentos, que querían moverse, querían hacer otras cosas, con la práctica y con el tomarnos un tiempo en casa para hacerlo. Y esto es algo que yo he apreciado mucho en esta segunda tanda de hijos, de lo que es su tiempo, podríamos decir, para académico, aunque mi esposo ha expresado, no todo es académico, transcriben su Biblia, estudian algunas cosas acerca de la palabra de Dios, pero sí es un tiempo para que ellos aprendan a estar calladitos, sentados. Entonces nosotros tenemos un pequeño pizarrón donde si el niño se para sin permiso o habla sin permiso, pues le ponemos una rayita y al terminar sus labores o su escuela, lo que le llamamos escuela, tienen que sentarse por 5 minutos por cada rayita que tienen. Entonces, pues eso no es agradable, ¿verdad? Porque a ellos les gustaría terminar y salirse a jugar y en lugar de eso, pues por pararse sin permiso o por hablar sin permiso, pues tienen que estar sentados 5, 10, 15 minutos más. Y ese pues es un tip que nos ha dado resultado y también ha ayudado mucho que tienen ese tiempo apartado de disciplina en su horario, de tener ese tiempo para estudiar y estar callados. Y pues tenemos un patio central en la casa, están en el centro de la casa, la actividad sucede alrededor de ellos y tienen que maximizar su capacidad para no distraerse. Y eso, pues al principio era sumamente difícil. Cada vez vemos que están mejorando en eso, o sea, que pueden enfocarse aún cuando oyen conversaciones y que la gente pasa y todo, ellos concentrarse en su estudio. En cuanto a lo que decía de su esposo, que no le permite disciplinar, pues quizá de una forma humilde pudieran juntos estudiar lo que dice la palabra de Dios acerca de la disciplina, porque sí es muy importante que su esposo esté convencido de qué forma o qué método van a utilizar y pues definitivamente sabemos que Dios no se equivocó al decir que pues que la vara de la corrección es la mejor manera para niños, para los niños. Y sí, pues es importante que haya una obediencia en cuanto a eso, pero quizá hay muchas otras formas también de aplicar una disciplina y pues él tiene que dar las ideas, él tiene que dar las pautas, ¿verdad? Que se van a seguir. No sé si esto sea lo que estaba preguntando o no, pero espero que haya sido de ayuda. Muchas gracias, hermana. Hermana, puede abrir su micrófono. Buenas tardes, hermanos. Bueno, mi duda es, yo como madre, el educar a tus hijos es un mandamiento del Señor, pero yo como madre, ¿cómo lo puedo expresar? Por ejemplo, si tengo un ministerio en la iglesia y trabajo secularmente, ¿eso afecta para yo poder educar a mis hijos en casa porque no estoy entrando en el mandamiento? Sería mi pregunta. Muchas gracias, hermana. Hermano Josué. Sí. Creo que no podríamos generalizar una respuesta. Diríamos, ¿qué involucra para usted el trabajo que tiene, su empleo, en cuestión qué tanto le demanda de tiempo, de ubicación? Hoy en día muchos de los trabajos se realizan desde casa. La otra es, menciona un ministerio en la iglesia, igualmente diríamos que, ¿qué involucra eso? ¿Qué tanto demanda de su esfuerzo y de su tiempo?
Y en cualquiera que fueran las especificaciones de respuesta en esto, sobre todo tendríamos que hacer claro en el corazón qué es la prioridad. ¿Qué es la prioridad que Dios me está dando a mí el día de hoy? ¿Qué es primero? Y entonces mis recursos, llámese tiempo, recursos materiales, esfuerzo, lo tengo que distribuir, lo tengo que dar de acuerdo a las prioridades. Recordemos que la formación de nuestros hijos, siempre repito esto, no es eterno. En realidad es un tiempo tan limitado el que nosotros tenemos para impactar la vida de nuestros hijos. Es bien poquito, en realidad, es muy breve. En algún momento ya no los vamos a tener en casa para poder seguir compartiendo con ellos lo que Dios nos da para ellos. Es un tiempo muy limitado, tenemos que aprovecharlos. En otras épocas de nuestra vida quizá la prioridad va a ser algún ministerio diferente fuera de casa, o algún empleo, algún desarrollo profesional. Pero cuando tenemos nuestros hijos en casa, esa es nuestra prioridad. Esa debe ser nuestra prioridad. ¿Es la único que vamos a hacer? Pues depende de lo que demande otro ministerio. Y quiero aprovechar para hacer una cita de algún líder religioso que en una ocasión le dijo a algunos padres: necesito que tú apoyes en la iglesia, necesito que tú nos ayudes en este ministerio. Y si tú te ocupas de los hijos de Dios, Dios se va a ocupar de los tuyos. Eso no es correcto. La prioridad son tus hijos. La prioridad es tu familia. Dios te los entregó como una herencia escogida y tienes un tiempo muy limitado para impactar sus vidas. Si aparte de eso puedes trabajar, yo no tengo por qué decir que no puedas trabajar. Si aparte de eso tienes un ministerio o 2 o 3, fantástico, gracias a Dios. Pero tu prioridad es esos almas, esos corazones de tus hijos, sembrar la palabra de Dios, que solamente tienes un tiempo limitado para hacerlo. Muchas gracias, hermano. Hermano Josué, abusando de su tiempo, abusando de que está aquí, nos gustaría si pudiera hacer una oración final y si pudiera orar por los papás, por las mamás que se han conectado, por los hermanos que estamos también aquí conectados, y para cerrar la conferencia. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a orar juntos. Señor, queremos agradecerte que grandioso es tu proyecto de redención, que no solamente nos has salvado, pero nos has dado una vida nueva con instrucción para cada área de nuestra vida. Gracias, Señor, por la herencia bendita de nuestros hijos. Gracias también por los hermanos que nos apoyan. Queremos pedirte, Señor, que en estos tiempos que estamos viviendo, tú te glorifiques a ti mismo, tu nombre sea glorificado en una generación, que podamos levantar de hijos piadosos que ponen en alto las verdades tuyas y te honran a ti, Señor. No queremos perder uno más de nuestros hijos en el mundo. Queremos que te conozcan y te sigan a ti, Señor. Esa es nuestra oración. Ayúdanos a ser diligentes y firmes y constantes en la obra tuya. Cada uno de los hermanos que nos han acompañado, bendice cada hogar aquí representado, Señor, en esta reunión, y que tú seas honrado en cada decisión que se toma ante ti. Pedimos y también lo agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Dios les bendiga, gracias. Gracias, bendiciones. Ya. Bendiciones, gracias.